empezando a grabar, así es que damos inicio oficialmente al seminario que va a ser dictado por el profesor, el doctor Daniel Basualto Alarcón, ex profesor, ex docente en la Universidad Austral y ahora actual docente en la Universidad UFRO. Y bueno, su línea de investigación es sumamente interesante en cuanto a lo que es vulcanología y todo lo que es análisis, en todo lo que es como vulcanología parte sur de Chile. Y acá el tema de interés es el cordón Cauye, ya que es un eh, antecedente geológico muy atractivo desde diferentes puntos de vista, así es que le doy la palabra al profe Daniel para que nos pueda decir más de sus conocimientos académicos, de su formación y mucho éxito, profe, y desde ya muchas gracias por esta segunda oportunidad de seminario y desde Ok, ya adelante. Muchas gracias. muchas gracias Carolina y Álvaro por la invitación. Bueno, me invitaron a dar una charla sobre volcanología y como ahora estoy terminando la publicación de la erupción del Cordón Cauy el año 2011, que creo que va a salir los próximos meses, se me ocurrió, y en vista y considerando de la discusión que se generó con los coautores, creo que es súper interesante comenzar a hablar sobre los precursores de erupciones silíceas. ¿Ya? Recordemos que tanto Chaitén en el año 2008 como el Cordón Cauy en el año 2011 son erupciones catalogadas como erupciones regolíticas o erupciones silíceas. Y lo importante o lo relevante de este tipo de erupciones es que las grandes erupciones volcánicas a nivel global o a nivel mundial, estos supervolcanes que se les llama, justamente están asociados a erupciones de tipo regolítico. ¿Ya? Entonces, si queremos entender el impacto que pueden tener estas erupciones colosales o estas supererupciones, tenemos que primero entender cómo son las erupciones regolíticas en menor escala, como por ejemplo estas dos, y ahí tratar de entender el fenómeno, no solamente el fenómeno a nivel local, sino que a nivel global, y cuáles son los precursores, cómo nos pueden avisar, ¿no es cierto?, que una supererupción está próxima, ¿no es cierto?, a generarse y qué podemos hacer como sociedad, como seres humanos para estar preparados, porque es algo inevitable. En algún momento vamos a presenciar una de estas erupciones. Existen en el registro geológico centenares de estas erupciones y es probable de que en las próximas décadas, ¿no es cierto?, tengamos, no sé si la buena o la mala suerte de tener o presenciar una, pero sí o sí nos va a tocar y la idea es estar preparados. Entonces, para poder entender el mecanismo de estas grandes erupciones silíceas, es que se generó o se construyó esta presentación que responde, no responde todas las dudas, pero sí algunas luces, ¿no es cierto?, de cómo poder entender sobre todo los precursores de estas erupciones y cuáles pueden ser las consecuencias de estas grandes manifestaciones naturales. Entonces, yo voy a poner como ejemplo dos erupciones. Tuve la suerte de trabajar en ambas. Yo comencé a trabajar en vulcanología el año 2001 en Ecuador. Presencié la erupción del Reventador el año 2002 y la erupción del Tungurahua el año 2003. Después me vine a Chile el año 2005 y comencé a trabajar en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, más conocido como OVDAS, hasta el año 2018. Entonces, en esos años tuve la suerte de presenciar no solamente estas dos erupciones, el Chaitén y el Cordón Cauye, sino que muchas otras, y tratar de entender un poco los fenómenos volcánicos desde un punto de vista muy privilegiado. Entonces, y la idea es justamente traspasar todo ese conocimiento a las nuevas generaciones y a la gente que le guste la vulcanología. Entonces, el primer caso que vamos a analizar va a ser el Chaitén, y el segundo caso, el volcán Cordón Cauye, o sea, la erupción del complejo volcánico Cordón Cauye, el 5 de junio del año 2011. O sea, la erupción fue el día 4, pero esta fotografía es del día siguiente, o sea, del día 5 de junio. Pero para lograr discutir tenemos que tener varios conceptos bien arraigados en nuestras mentes. Entonces voy a hacer una vista muy rápida de algunos conceptos que van a ser muy importantes para poder entender y para poder discutir finalmente, ¿no es cierto?, este tipo de erupciones regolíticas. Entonces lo primero que vamos a ver un poco, a repasar, son conceptos de la reología, que es una disciplina que estudia la deformación y el flujo de los materiales, ¿no es cierto?, y relaciona el esfuerzo o el estrés, ¿ya?, y la deformación o el strain, ¿ok? Entonces vamos a definir el estrés,
que en realidad que son los famosos sigma, el sigma 1, sigma 2, sigma 3, que en geologías, sobre todo en estructural, son muy utilizados. Pero para darles un concepto bastante sencillo, entonces el estrés va a ser una fuerza por unidad de área, ¿no es cierto? Y aparece ahí definido con esa flecha y en un metro cuadrado. Y el estrés se mide en newton metros cuadrados o en pascales, ¿ok? Por otro lado, el strain, que en este caso vendría a ser como una especie de deformación, es el cambio de forma o tamaño de un sólido producto de justamente del estrés, de lo que estábamos viendo recién. Y es un valor adimensional, que básicamente es una división de, el delta L, que es lo que se deformó versus el largo original, ¿sí? Entonces, para lograr relacionar estos dos conceptos, vamos al laboratorio y vamos a comenzar a deformar una probeta de una roca cilíndrica. Mientras nosotros podemos deformar la roca sin romperla, y ese va a ser el estado elástico de la roca, ¿no es cierto? La roca se puede deformar y después va a volver a su estado original. O sea, nosotros nos vamos a mover por esta recta sin problema, la roca vuelve a su estado original y se tiene una pequeña deformación, pero después recupera su forma original. Esa es la elasticidad de la roca. Pero si yo sigo apretando esta roca, va a llegar un momento en que yo la rompo. Y ya no voy a volver nunca, ¿no es cierto?, al estado original, porque la roca ya está rota. No hay cómo volver a arreglarla, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, aparece el concepto de strain, ¿ya? Y ese va a ser el estrés máximo, ¿no es cierto?, previo a una deformación permanente. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado estos dos conceptos que se relacionan, ¿no es cierto?, con la deformación que se realiza, en este caso, en la corteza terrestre. Y vamos a tener dos tipos de deformaciones, una deformación frágil y una deformación dúctil. ¿Okay? Entonces, la deformación frágil, todos los que estudiamos geología más o menos las ubicamos, son estas famosas fallas tan bonitas que aparecen en terreno, pero también podemos tener deformación dúctil, ¿ya? Asociado obviamente a rocas, pueden ser rocas metamórficas como metamorfismos regionales, como el Paleozoico de la zona sur de Chile, o pueden ser rocas ígneas también, que se produce un metamorfismo y se transforman en gneiss, por ejemplo, ¿ya? Pero básicamente, entonces, ¿cómo logramos conceptualizar esto desde el punto de vista de que lo que nos interesa a nosotros? Que es finalmente cómo la corteza continental reacciona a la presión constante que está generando el movimiento de la placa de Nazca, en este caso, que se mueve, ¿no es cierto?, en dirección contraria a la placa sudamericana. Entonces acá tenemos la zona de subducción, tenemos la placa de Nazca, tenemos el continente americano, parte de la costa, ¿no es cierto?, de Chile, y tenemos acá la zona de subducción. Entonces básicamente lo que nosotros tenemos es el slip, que es cómo se mueve, ¿no es cierto?, la placa oceánica por debajo, y que va generando los terremotos a medida de que esto a lo largo del tiempo que se produce. Pero más allá de los terremotos, nosotros podemos descomponer la velocidad de convergencia, que al final va a ser esta VC, que va a ser este vector de color amarillo, que es la velocidad de convergencia de la placa de Nazca, en este caso, la podemos subdividir en un factor normal a la zona de subducción, que son estas líneas negras que ustedes ven aquí, que es básicamente acá la zona de subducción, la zona que marca, ¿no es cierto?, el límite entre la placa continental y la placa oceánica. Entonces podemos descomponer este vector de conversión en un vector normal, o sea, a 90 grados, y un vector paralelo. O sea, esta fuerza la podemos descomponer en dos fuerzas diferentes. ¿Y por qué es importante descomponerla? Porque básicamente nosotros nos vamos a centrar en las diferentes fuerzas que interactúan ya en el continente. Habíamos comentado recién de que las deformaciones en una roca pueden ser deformaciones frágiles o deformaciones dúctiles. Por lo tanto, si yo quiero entender este vector de convergencia, tengo que asumir de que parte de este movimiento, de esta velocidad, ¿no es cierto?, se transmite en deformación de la corteza, que está ejemplificado en este dibujo que hizo Andrés Tazara, que es un dibujo muy completo que a mí me gusta mucho. Entonces, la deformación, hay rocas que se deforman aquí de forma dúctil, ¿ya? Entonces, parte de esa deformación pasa hacia la roca, lo vamos a tener acá. Parte de esa deformación normal, porque estamos hablando estamos descomponiendo o tratando de entender esta flecha azul, parte también de la deformación se generan fallas inversas o generan el alzamiento andino,
que también está descompuesta ahí, y el vector de slip. Entonces, parte de esta fuerza se descompone en esas tres cosas. Y el vector paralelo a la fosa, que está acá arriba, parte de esta roca también se deforma, lo podemos ver aquí con esta flechita roja, esto se deforma, y estas fallas inversas, que se les denomina en algunos papers, estas fallas noroeste, se les denomina fallas transversales andinas, las ATF. Entonces, esas fallas también absorben, ¿no es cierto?, esta deformación como movimiento inverso, o se absorbe esta deformación, las mismas rocas también lo absorben. Pero, y esto es lo más importante de esta figura, también hay deformación que se transforma en slip, ¿ya? Que se transforma en movimiento. ¿Y en qué movimiento? En el famoso strike slip, o el desplazamiento, que es este VPSS, que es un desplazamiento de tipo strike slip, o desplazamiento de rumbo, ¿no es cierto?, que se genera en una componente paralela. O sea, esta fuerza finalmente lo que hace es que se mueva la Liquiñovsky. Entonces, al tratar de descomponer todas las fuerzas que hay, producto de la zona de convergencia, nos damos cuenta de que mucha de la deformación está asociado a deformación frágil, a deformación dúctil, pero en la deformación frágil hay un cierto valor, ¿no es cierto?, que acá no está considerado numéricamente, pero sí conceptualmente, en el que tenemos ese famoso slip, y es el movimiento de la falla Liquiñovsky, o de estas fallas transcurrentes, que son paralelas a la costa o paralelas a las zonas de subducción, esta que está acá, ¿sí? Entonces, dicho eso, y entendiendo ya los conceptos de deformación y por qué nosotros tenemos en Chile una falla, una Liquiñovsky, la presencia de la Liquiñovsky, también nos damos cuenta de que la Liquiñovsky está en algunas partes, nada más, no a lo largo de Chile. Y acá nos podemos dar cuenta de que en la zona de Santiago, por ejemplo, las fallas que están asociadas a la cordillera se comportan más bien como fallas inversas, ¿sí? Porque los sigma, la distribución tridimensional de los sigma hace de que el sigma 3 sea vertical, el sigma 1 sea prácticamente horizontal, y esto hace que las fallas se muevan de forma inversa, ¿sí? Generando fallamientos de tipo inverso. Pero hacia el sur de Chile, donde la corteza se hace más delgada, cambian, ¿no es cierto?, la orientación de los sigma, y ya tenemos el sigma 1 y el sigma 3 horizontal y el sigma 2 vertical, y eso facilita los movimientos, en este caso, de fallas transcurrentes, ¿sí? Entonces, en la zona sur de Chile predomina, ¿no es cierto?, este tipo de fallas transcurrentes, y obviamente las fallas son las que controlan finalmente el ascenso de los magmas y los volcanes. Pero no todo es tan sencillo como creemos, y aquí me voy a apoyar de dos papers de Pérez Flores y Tardini, que para mí son los mejores en estructural que hay, que resumen un poco la Liquiñovsky. Y nos damos cuenta que si bien existen estas fallas, aquí tenemos en las zonas de subducción, ¿sí? Este es el vector del slip de la corteza oceánica, y este es un mapa que estamos viendo desde arriba, ¿no es cierto?, desde arriba. Estas son las famosas ATF, las Anden Transverse Faults, pero si nos vamos hacia la zona cordillerana, que son esta zona de acá, y tenemos la falla Liquiñovsky, nos damos cuenta que la falla Liquiñovsky en realidad es una zona de falla, es un sistema, además que es un subsistema de fallas muy complejo, en el que uno puede observar de que pueden haber zonas, por ejemplo, transtensionales, que se dibujan con las flechas azules, o también pueden haber zonas transpresionales, que se dibujan con las flechas rojas, y podemos tener, dependiendo de las orientaciones de las estructuras que hay adentro, podemos tener diferentes orientaciones con fallamientos transcurrentes normales, con fallamientos transcurrentes inversos. O sea, hay una gama de estructuras que se generan dentro de esta gran falla Liquiñovsky, o sistema de fallas Liquiñovsky, que de cierto modo va a facilitar que algunos volcanes tengan características de tipo conos basálticos, como el Villarrica, con ascensos muy rápidos. El ascenso de magma a través de la corteza pasa de forma rápida, estamos hablando de un par de años, hasta volcanes regolíticos como el Cordón Cauye, como el Soyipuyi, que tiene erupciones regolíticas, como el Mochochocuenco, o incluso el Chaitén, donde las residencias de los magmas no son de años, sino que son de centenas de años, 300, 400 años, ¿sí? Entonces son en esos centenares de años donde los magmas residen, quedan ahí en la corteza continental, se produce la asimilación cortical, se produce la cristalización fraccionada, y los magmas van pasando de basálticos, andesíticos, dacíticos y finalmente regolíticos, ¿sí?
Entonces acá hay un ejemplo más o menos de cómo estas fallas transversales andinas, estas ATF noroeste, en intersección con la Liquiñovsky, son las que finalmente facilitan, ¿no es cierto?, estos grandes estratovolcanes, algunos basálticos, o mayoritariamente basálticos, como el caso del Villarrica, y otros con erupciones prácticamente muy silíceas, riodacíticas, como el Cordón Caucho. Todavía hay un misterio de por qué algunas son tan permeables y otras son tan impermeables. Es algo que yo creo que en los próximos años vamos a lograr definir de mejor manera qué es lo que sucede ahí. Pero lo que sí tenemos claro hoy en día es que no solamente la Liquiñovsky juega un rol muy importante en la conformación de los estratovolcanes, llámese todos los estratovolcanes, sino que las fallas transversales andinas, que son fallas heredadas del finales del Triásico, principios del Jurásico, también tienen un rol preponderante y son las que de cierta manera facilitan la creación de estas grandes cámaras magmáticas. ¿Okay? Entonces, y ya tratando de definir, porque hay gente que no, siempre me pregunta, oye, pero la Liquiñovsky, ¿cómo será? Entonces, en este caso, por ejemplo, Ramos, el año 2009, la imaginaba de esta manera, fallas que llegaban prácticamente hasta las profundidades donde se producía la fusión parcial, acá prácticamente en el manto, ¿sí? Pero hoy en día con modelos matemáticos, en este caso Catalán en el año 2017, realiza inversiones para poder establecer cómo es la morfología, ¿no es cierto?, de una falla tipo de Liquiñovsky, y llega a cosas como esta, ya donde si bien en los primeros 15 kilómetros tiene un carácter vertical, como lo proponía Ramos, en profundidad, al parecer, esto tiende a curvarse hacia las zonas de subducción. Son trabajos más bien teóricos, pero que siempre vale la pena tener claro para poder entender cómo son los fenómenos de fallas tan importantes como que estas fallas corticales, ¿no es cierto?, que cruzan toda la corteza y que son las que están asociadas con actividad volcánica, con el cordón montañoso. Entonces, pero ahora para poder entender qué es lo que pasa por debajo, o sea, qué es lo que pasa en la corteza misma, a mí me gusta mucho esta presentación de Anne 2006, en la que ella establece que los magmas básicamente tienen, tanto los magmas como la corteza en sí, se puede, cuando entran en contacto magma con corteza, ambos se fusionan, ¿no es cierto? Entonces ella hace una representación de un basalto que va desde 0% de fusión, que en este caso me imagino que son puros cristales, hasta un 100% de fusión, con colores más rojizos, y por el otro lado, la corteza continental, que va desde fría, 0% de color blanco, hasta con tonalidades azules, donde la corteza se fusiona, ¿no es cierto?, producto del calentamiento de estos basaltos, que intruyen, se fusionan y forman parte, ¿no es cierto?, también van contaminando los magmas más prístinos, más en este caso, más básicos, ¿sí? Por lo tanto, ellos proponen una primera zona de acumulación, que es la discontinuidad de Morovich. Entonces, ellos proponen que en todas las discontinuidades, y le llamamos discontinuidades cuando la corteza continental cambia sus condiciones físicas, ¿ya? Pueden ser o físico-químicas, por decirlo de alguna manera. Puede ser un cambio de composición, puede ser un cambio de temperatura, puede ser un cambio de presión, pueden ser las tres juntas. Una discontinuidad es un cambio reológico, ¿sí?, de una condición A a una condición B diferente. Entonces son en esos lugares donde la corteza tiene cambios bruscos, es donde las magmas tienden a acumularse, sobre todo en zonas más profundas. Y podemos ver, por ejemplo, aquí que la discontinuidad de Morovich, ella coloca conceptualmente de que hay magmas muy fluidos aquí, pero también en contacto con la corteza continental también se funde. Probablemente no llega a 100%, pero sí a un 40-50% de corteza que se funde y, ¿no es cierto?, contamina, por decirlo de alguna manera, contamina las lavas más basálticas que vienen, ¿no es cierto?, del manto. Y a medida de que estas intrusiones se van haciendo más superficiales, obviamente van evolucionando de magmas basálticos a andesíticos, tracíticos, y finalmente, cuando residen en zonas más superficiales durante cientos de años, perfectamente pueden evolucionar a magmas más riolíticos. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, tratar de entender, ¿no es cierto?, que estos magmas riolíticos no pasan directamente desde zonas muy profundas, sino que lo más probable es que son pequeños pulsos que van ascendiendo
y que ascienden de forma asísmica. Lo vamos a discutir un poco más adelante en un artículo de Delgado del año 2016 en el Cordón Cauye, que él propone, fui coautor de ese artículo, en el que se propone de que las intrusiones posteriores a la erupción del Cordón Cauye son asísmicas, ¿ya? Entonces es probable de que muchas de estas zonas más profundas no se genere rompimiento, sino que son canales donde asciende el magma y donde el concepto de mush, ¿ya?, que es una especie de zona pastosa, en la que hay cristales y fluido entre medio, en diferentes proporciones de cristales, diferentes proporciones de fluido, pero es básicamente un sistema magmático, en donde el magma se mueve, ¿no es cierto?, por entre medio de estas zonas de acumulaciones de cristales, y se van posicionando en las diferentes discontinuidades hasta llegar a zonas muy superficiales, que son cercanas a los 5 o 6 kilómetros, donde terminan de madurar, ¿ya? Y se generan finalmente estos magmas riolíticos. Entonces, este concepto de mush lo toca Klung en una publicación del año 2020, que trata de explicar un poco el fenómeno del Cordón Cauye, perdón, de la laguna del Maule. Hay muchos artículos que mencionan que desde el año 2007 hasta la fecha se ha estado deformando alrededor de 20 a 30 centímetros por año. Hay un alzamiento en la laguna del Maule, y ese alzamiento ellos lo justifican por intrusiones basálticas, ¿no es cierto?, muy profundas, pero en esta zona de Much, que básicamente no es una cámara magmática, sino que es una zona donde hay muchos cristales y poco fluido. Por ejemplo, en este caso ellos proponen que para la roca circundante o la roca rígida, ellos proponen de que hay un 15 o menos porcentaje de fundido. Y acá adentro tendría que haber más porcentaje de fundido, no dicen cuánto, por lo general son cercanos al 40 o 50%, y llegando a las cámaras más superficiales, ellos proponen un fundido sobre el 85%, ¿okay? Pero para entender el concepto de mush, o que lo podríamos convertir al español como una zona pastosa o una zona de una masa suave, es básicamente un lugar donde hay cristales desde muy pequeños a cristales más o menos grandes, de centimétricos hasta milimétricos, que ocupan ese espacio, y un fluido que se mueve por ahí, ¿sí? Entonces, este es un concepto muy nuevo que se está tomando ahora, que en realidad el concepto de cámaras magmáticas que yo le mostré, el del año 2006, está quedando medio obsoleto, y que estamos evolucionando a cosas de este estilo, ¿sí? Entonces, entendiendo que ya el concepto no es como una cámara aislada, sino que son como verdaderos conductos donde hay un porcentaje de cristales y de fluido, es donde estos fluidos maduran y finalmente se convierten en lava riodacítica, ¿sí? Acá hay un ejemplo que toman en este mismo paper, y ellos se dan cuenta de que calculan presiones de formación de cristales en diferentes erupciones a lo largo de los 19.000 años que tiene en registro ahí la laguna del Maule, y ellos descubren, ¿no es cierto?, que las dacitas menos, o que presentan porcentajes menores de sílice, como por ejemplo 65, 67%, están en profundidades de los 12 kilómetros, y a medida de que van subiendo a la superficie se van enriqueciendo en sílice, ¿no es cierto?, hasta llegar hasta 75, sí, hasta casi un 78%, por ejemplo, en flujos piroclásticos de Cerro Barranca, ¿sí?, con estos círculos verdes. Entonces, básicamente, y por este otro lado, en la misma zona se encuentran algunos conos basálticos muy cercanos, y que también están puestos ahí, pero con estas otras simbologías. Entonces, lo que ellos proponen es básicamente lo que yo les mencioné antes, ¿sí? Es que es una zona, no es una o dos cámaras magmáticas, sino que es una zona de transición de un gran sistema magmático que está compuesto por este much con diferentes porcentajes de cristales y de fluido, y que tiene discontinuidades donde se van deteniendo, ¿no es cierto?, zonas de fluido, donde se concentran zonas con más fluido que cristales, y que finalmente llegan a superficie y generan estas cámaras superficiales.
Entonces, pero para seguir entendiendo un poco, y lo que vamos a ver ahora en detalle, que es las erupciones de Cordón-Cauye y de Chaitén, vamos a tratar de entender un poquito lo que son los mecanismos focales. Este es un plano de una falla, como podemos ver acá, y para poder representar una falla, yo la puedo llevar a una esfera, o a la mitad de abajo de una esfera. Entonces, este mismo plano que yo lo tengo aquí en un cubo, lo voy a hacer cortar, voy a cortar una esfera, y esa esfera la puedo representar con una dirección y un sentido. O sea, puedo dibujar, aquí está el norte, y esa falla yo puedo ir a terreno, medir su rumbo, manteo, el pitch, y esos datos los puedo representar, ¿no es cierto?, en esta semiesfera, para poder colocar, ¿no es cierto?, todos los planos de falla que yo mida en terreno, y así poder entender cuáles son las fallas que están interactuando cuando un volcán, ¿no es cierto?, comienza con actividad sísmica. Aquí podemos ver la esfera, ¿no es cierto?, en 3 dimensiones, el plano de falla, que este tiene un plano de aproximadamente unos 35-40 grados de manteo, y es prácticamente, el rumbo es prácticamente norte-sur. Y por otro lado, tenemos el concepto de fuerzas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un plano con un par de fuerzas, acá tenemos otro plano con otro par de fuerzas, y cuando yo tengo un sismo, básicamente lo que yo estoy tratando de generar es un trabajo de 2 pares de fuerzas, por eso se le llama de doble cupla, ¿ya? Porque hay 2 pares de fuerzas que están interactuando para poder generar un sismo. Por ejemplo, este sismo que yo tengo acá, donde tengo una flecha que se mueve hacia esta es una vista en planta, este dibujo que tengo acá. Por lo tanto, yo estoy viendo que es una falla transcurrente dextral. Así yo estoy parado aquí, estoy viendo de que el otro lado se mueve hacia mi lado derecho y viceversa. Por lo tanto, siempre voy a tener mi plano de falla y voy a tener mi plano auxiliar. ¿Y por qué ese plano auxiliar? Porque matemáticamente existen 2 soluciones para un mecanismo focal. Existe el plano de falla y el plano auxiliar. Y de ahí viene el tema del plano de falla, que son las flechas rojas, y el plano auxiliar, que son las flechas azules. Y estas combinadas finalmente generan este cuadrado que yo tengo aquí, que es el doble par de fuerza. ¿Ok? Ahora, y para que no se pierdan, esta es la distribución del tensor-momento de todas las fuerzas que interactúan o que pueden interactuar para generar un sismo, por ejemplo, de doble cupla, ¿sí? Que es el que acabamos de ver. Por ejemplo, en el sistema, aquí si yo me estoy moviendo de forma extensiva, o sea, hacia afuera, en el plano de las X, obviamente este va a ser un movimiento XX. Si me estoy moviendo en el eje de las Y, va a ser un II, o puede ser, o sea, hay diferentes combinaciones dependiendo de los ejes en los que yo me estoy moviendo. Son 9, ¿sí? Si es que son hacia afuera, son positivas; si es que son hacia adentro, son negativas. Entonces, para yo poder entender, o para poder resumir ese par de fuerza, voy a poner como ejemplo una falla inversa como la que tenemos aquí abajo. En esta falla inversa interactúan 2 fuerzas, ¿sí? Y son estas que tengo aquí. La primera, que vendría a ser esta XX, que vendría a ser esta, y esta otra, que es la ZZ, ¿sí? Ahora, fíjense que una está en negativo y la otra está en positivo. Esta negativa quiere decir de que en realidad, en vez de que las flechas estén mirando hacia afuera, están mirando hacia adentro. O sea, hay compresión, que se vendría a ser, por decirlo de alguna manera, el sigma 1. Y este que está aquí, el MZZ, que es este 1, vendría a ser el sigma 3, que es el que finalmente hace de que el bloque, ¿no es cierto?, se levante y se genere una falla inversa. Por lo tanto, si yo quiero entender el concepto de fallas inversas, fallas normales o fallas transcurrentes, tengo que tener muy claro el par de fuerzas que se está generando, o el par de fuerzas que estoy actuando, que en este caso siempre van a estar resumidas por un sigma 1 y un sigma 3. ¿Okay? Ahora bien, cuando yo tengo un proceso volcánico, sobre todo se da en volcanes riolíticos, donde la fase gaseosa es muy importante, por eso que son tan explosivas las erupciones riolíticas, porque la fase gaseosa, antes de que el volcán entre en erupción, son predominantes. Por lo tanto, hay una expansión, o sea, el magma que está en una composición líquida, al ascender a zonas más superficiales, se produce una disociación, y la fase líquida pasa a ser fase gaseosa, por la disminución de la presión. Es entonces donde toma mayor relevancia el concepto de volumetría, o sea, de expansión. ¿Y qué es lo que pasa en la expansión? En la expansión ya no hay 2 fuerzas como las de doble cupla, como son las típicas fallas inversas, normales, transcurrentes. Esas son fallas de doble cupla. Para el caso de las expansiones volumétricas, donde tengo un magma que se expande en sí mismo, porque tiene menor presión, quiere, ¿no es cierto?, subir a superficie y hacer erupción, es con donde aparece una tercera fuerza. Y ahí es cuando entramos con
los famosos eventos de no doble cupla, los NCB, los de no doble cupla, o los más conocidos como los linealmente, se me fue la palabra, los linealmente compensados. Ya me voy a acordar, me excusan un segundito. Pero básicamente lo que se quiere ejemplificar acá es que además, aparte de las dos fuerzas que interactúan en una falla común y corriente, entra a actuar una tercera fuerza que es una expansión producto de que el magma se expande, ¿no es cierto?, antes de entrar en erupción. Y esto se ejemplifica, perdón. Entonces esto lo voy a ejemplificar porque ya no voy a tener dos fuerzas interactuando aquí en esta matriz, sino que voy a tener tres fuerzas, ¿sí? Ya, ahora me acordé, este es el vector dipolo linealmente compensado. O sea, es básicamente eso. Vamos a ver un ejemplo de vector dipolo linealmente compensado más adelante para que les quede el concepto más claro. Pero por ahora solamente quédense en que además del par de fuerzas de cupla hay una tercera fuerza involucrada que vendría a ser o está relacionada con una expansión volumétrica como lo podemos ver acá. ¿Sí? Y ya los mecanismos focales no son tan sencillos como los que conocíamos, sino que empiezan a aparecer cosas extrañas, como este que está aquí, como este mecanismo focal que está acá, donde uno no está acostumbrado y es un poco más complejo tratar de entender el fenómeno de movimiento que hay ahí, porque ahí no hay solo un movimiento de una ruptura, de una falla, sino que además hay un fluido que está interactuando, que está expandiéndose, o que está colapsando, ¿verdad? Dependiendo de la interpretación que yo le dé. Bueno, aquí los pocos estudios que hay de la Liquiñovsky, que son básicamente movimientos transcurrentes, ¿sí? Y finalmente, antes de entrar ya a ejemplificar la historia eruptiva de estos dos volcanes, quiero repasar los conceptos de volcanotectónico, que son sismos relacionados con ruptura de roca, ¿ya? Donde tenemos la llegada de la onda P, ahí muy clara, y la llegada de la onda S, también muy clara. Entonces tenemos P y S, y tenemos frecuencias que van desde 1 Hz hasta los 15 Hz más o menos. O sea, 15 oscilaciones por segundo. Recordemos que 1 Hz es una oscilación por segundo y 15 Hz son 15 oscilaciones sin 15 movimientos en un segundo. Por lo tanto, los sismos asociados a ruptura de roca preponderantemente son de alta frecuencia. Caso contrario, los sismos asociados a movimiento fluido son sismos que se mueven a frecuencias de 1 Hz. Este es un típico evento LP del volcán Villarrica, ¿sí? Ahí para que puedan ver la diferencia del espectro. Aquí está el sismo, este es el espectro y este es el espectrograma. No voy a entrar en detalle en el espectrograma, es un poquito más complejo, pero quiero que se centren en el espectrograma, que es básicamente cómo se distribuyen las frecuencias en toda la señal sísmica, y aquí podemos ver dos picos. Un pico de señal en 0,7 y un pico de señal en 1,1, que son las dos frecuencias que predominan, ¿no es cierto?, en esta señal. Versus el VT que podíamos ver anteriormente, que tenía un sinnúmero, ¿no es cierto?, de picos de diferentes frecuencias. Y finalmente los híbridos, que el nombre lo dice, que un híbrido que es una mezcla de dos cosas, es una mezcla de un volcán tectónico más un evento de LP. Entonces vamos a tener una señal de alta frecuencia, que la podemos ver aquí adelante, y una baja frecuencia que aparece en la cola del evento. A eso nosotros le llamamos los híbridos. Y finalmente, los sismos de los VLP, que son los Very Long Period, o los eventos de muy largo periodo, que son eventos que están vinculados directamente con movimientos de magmas. Estos sí que están, si los híbridos son movimientos de magma, estos están asociados a magmas muy viscosos, como por ejemplo, antes de la erupción del Cordón Caurio tuvimos un sinnúmero de este tipo de eventos, los famosos VLP, y que son muy importantes porque identificando este tipo de sismicidad, que tiene frecuencias, por ejemplo, este tiene un pic de frecuencia en 0,4 Hz, ¿ya? Y la definición de eventos de muy largo periodo son de 0,5 Hz hacia abajo. Por lo tanto, este tiene de 0,4 Hz, y son eventos que están íntimamente ligados con tránsito de fluidos viscosos. ¿Okay? Aquí podemos ver sismicidad de muy largo periodo del volcán Copahue, por ejemplo, antes de hacer erupción. Después nos dimos cuenta de que la erupción en este caso son eventos muy pequeños. Aquí estamos hablando de 4 micrómetros. El anterior, no sé si se fijaron, que tiene 4.000, prácticamente 8.000 micrómetros, versus en el Copahue versus 4 micrómetros. O sea, estas son cosas muy pequeñas, pero son diferentes escalas. Pueden ser escalas muy pequeñas, esta fue una erupción andesítica, y el otro, ¿no es cierto?, son grandes sismos con
que se pueden registrar centenares de kilómetros. Después vamos a ver un ejemplo de hasta dónde se pudo, hasta dónde llegó esta erupción. Entonces, bueno, y finalmente el concepto de tremor, que lo vamos a dejar porque tampoco vale mucho la pena entrar en eso. Entonces, ahora sí vamos a entrar en detalle con la erupción del volcán Chaitén. Este era el volcán Chaitén antes de que hiciera erupción, el año 2008. Si se fijan, está ahí una cantidad de árboles muy importante alrededor. Estos son árboles centenarios, árboles de 3-4 metros de diámetro. Eso dice de que las erupciones son estas erupciones reglíticas, o por lo menos la erupción del Chaitén demoró más de 200 años, porque se veían árboles muy grandes, muy longevos, y al medio, ¿no es cierto?, el domo. Aquí podemos ver un zoom del domo. Adentro había una pequeña laguna, que la gente comentaba de que esa laguna cambiaba de temperatura. Había veces que estaba frío, otras veces que estaba tibio, y la gente se iba a bañar ahí. Y esta es la misma visión, pero hacia el sur. O sea, el pueblo del Chaitén se encontraba en esta zona que está ahí, ¿sí? Entonces, este volcán que algunos señalaban de que no había hecho erupción hace 9.000 años, y eso básicamente es porque la única datación que se tenía de ese volcán era de Naranjo, y era un flujo piroclástico que justamente tenía 9.000 años, pero ese era el dato que existía, no era efectivo de que ese dato sea la última erupción. Entonces, como es un lugar lleno de bosque virgen, donde es muy difícil entrar, es muy difícil también estudiar este tipo de volcanes. Entonces, erróneamente se pensaba que la última erupción había sido hace 9.000 años, pero eso era un error, que anduvo dando vuelta mucho. Y el otro error era que este volcán se conoció recién en el año 2008, y eso también es mentira. Este volcán, hay una tesis del año 79, una memoria de tesis de pregrado en geología en la Universidad de Chile, de geología regional, donde describe, ¿no es cierto?, y clasifica este volcán y lo clasifica como volcán Chaitén. Y ya desde el año 80, este volcán ya entra en los registros de esa región. Y en el año 2004, Lance, que publicó un trabajo de sismicidad de la Liquiñevsky el año 2008, él registra en el año 2004 actividad sísmica ya en el volcán Chaitén. Y se fijan, aparece aquí, todos estos circulitos que se ven aquí, él los asocia al volcán, porque son muy superficiales, dice que son menores a 10 kilómetros, y fíjense en la solución del mecanismo. Él ya propone un mecanismo de falla, un plano de falla noroeste, ¿sí?, asociado, ¿no es cierto?, a estas famosas fallas transversales andinas. Bueno, esta es una imagen que se obtuvo cuando se llegó, esta es la madrugada del 3 de mayo del año 2008, cuando ya el volcán ya había entrado en erupción, obviamente. En ese tiempo solamente se monitoreaban con una sola estación el Lonquimay, el Villarrica, el Osorno y el Calbuco, esos 4 volcanes. El observatorio no tenía presupuesto para monitorear más volcanes y se monitoreaba solo con una estación, o sea, solamente se podían contar eventos prácticamente. Era muy precario el observatorio. Y justamente producto de esta erupción es que nació el observatorio como lo conocemos hoy en día, un observatorio con 45 volcanes, cerca de 350 estaciones, entre estaciones sísmicas, GPS, DOAS, un sinnúmero de instrumentos, y mucha gente preparada trabajando, ¿no es cierto?, para pronosticar futuras erupciones. Entonces, esta es una de las imágenes que se logró tener el día 3 de marzo. Se puede ver ahí que el domo que vimos en un principio, antes de la erupción del 2008, ya tenía, ¿no es cierto?, 2 cráteres, uno inactivo, que probablemente fue el primero que entró en erupción, y después se formó uno al lado. Comenzó de una forma bastante violenta, la altura de la columna eran aproximadamente unos 8 kilómetros, y entre el primero, la erupción comenzó el 1 de mayo en la noche. No se sabe muy bien si fue a las 23 del primero o la madrugada, a la primera hora del 2 de mayo, pero más o menos en esa época, entre las 23 horas y las 2 de la mañana, es que comienza esta erupción, entre el 1 y el 2 de mayo, y comienza de una forma bastante violenta, con una columna de unos 8 kilómetros, que fue la primera imagen que les mostré, pero entre el 2 de mayo y la madrugada del 6 de mayo, el volcán entró en una especie de erupción, pero estable, ¿sí?, en el que la columna eruptiva no tenía más de 3 kilómetros de altura. Eso se mantuvo varios días ahí, y la fase paroxismal de la erupción, o sea, la fase más explosiva de la erupción, se alcanza el día 6 de mayo a las 7 de la mañana, que es esta imagen que ustedes pueden ver ahí.
Entonces nos fuimos al registro sísmico para poder entender si es que hubieron precursores de esta gran explosión, que fue una explosión también acompañada de flujos piroclásticos, que los vamos a ver más adelante. Y efectivamente, hay acá un sismo. Lamentablemente en ese tiempo teníamos un sensor L4C, que es un sensor de corto periodo, que no permite registrar las muy bajas frecuencias, por eso que se le denominó LP en realidad, pero yo no tengo duda de que este tiene que haber sido un BLP, ¿sí? Y se registró 5 horas antes, ahí está, se registró, bueno, aquí ustedes pueden ver una serie de sismos, hay algunos que son volcanotectónicos, pero el sismo más grande de tipo L, que se logró clasificar de tipo LP con el sensor que había, era que fue un precursor 5 horas antes de la gran erupción, que es la que podemos ver aquí, ¿sí? Y después de la erupción, después de que finalmente se salió toda la parte gaseosa, toda la parte que tiene más gases, los primeros 5 días, comenzó, después de esta gran erupción, comenzó, ¿no es cierto?, a subir el magma, que finalmente cuando llega a superficie se transforma en parte del domo nuevo. Y vienen a ser estos híbridos que ustedes pueden ver aquí. Esto es un registro de 24 horas y 30 minutos de largo. Y fíjense que a las 7 de la mañana más o menos empezó esta gran explosión, y ya a las 8:30, no, a las 9, estas son horas GMT, por eso que no coincide, pero recordemos que son menos 4 horas en invierno, menos 3 en verano. Pero fíjense en esta zona que yo destaco acá, donde ya comienzan a haber sismicidad de tipo híbrida, ¿sí? Que justamente está asociado con los ascensos, en el ascenso de magma y el comienzo de un nuevo domo. O sea, la parte explosiva termina, las cámaras magmáticas obviamente se separan producto recordemos de que estas cámaras maduran por centenares de años, o cientos de años. Por lo tanto, en la parte de arriba yo siempre voy a tener la fase volátil, la fase rica en gases, que es en la que sale primero, para los primeros días, termina con una fase muy violenta, una explosión descomunal, se destruye el domo o parte del domo, y comienza ya después, ¿no es cierto?, a ascender el magma. Y en este caso, cuando llega arriba, empieza a formar el domo. Entonces, y tomamos el helicóptero, fuimos a mirar cómo es lo que había pasado, y nos pudimos dar cuenta que el flujo piroclástico había descendido. Acá podemos ver el degradé de la devastación desde un bosque intacto, un bosque con las hojas marchitas. Estos fueron flujos menores a 300 grados Celsius, porque si hubieran sido mayores a 300 grados se hubiera generado combustión acá. Aquí no vimos combustión, no se generó combustión. Y a medida que nos vamos acercando al volcán, aquí ya podemos ver los árboles sin follaje, y ahí arriba ni siquiera hay árboles, o sea, hasta el suelo fue arrancado. ¿Ya? Cuando yo subí meses después acá arriba, y se podían ver zonas donde incluso el suelo, con los árboles, todo eso fue arrancado por el flujo piroclástico, y estaba la roca al desnudo. Entonces, y acá podemos ver que ya comienza, ¿no es cierto?, esta parte roja. Miren, todo esto es el domo antiguo. Esto gris que ustedes ven acá, esta es parte del domo antiguo. La explosión fue hacia el norte solamente, hacia el sur no hubo explosión, no hubo flujo piroclástico. La explosión fue dirigida hacia el norte solamente. Destruyó toda la pared norte del domo antiguo, y comenzó a salir este domo nuevo de color rojizo que ustedes pueden ver acá. Esta es una foto ya más en detalle después de la gran erupción del 6 de mayo, esta imágenes del 26 de mayo. Y ya podemos ver este febrero del año 2009, aquí yo me equivoqué. Febrero del año 2009, ustedes ya pueden ver que el domo creció mucho más, ¿no es cierto? O sea, sobre el domo antiguo creció, se puso el domo nuevo, y comenzaron a salir estas famosas espinas que finalmente colapsan, generando un flujo piroclástico que se denominan block and ash. Y podemos ver estos depósitos que están acá. De más cerca, en la misma espina, y de una foto ahí, un zoom que se logró sacar de la morfología, ¿no es cierto?, de cómo esto, porque uno siempre piensa que los domos son cosas así como un domo de una catedral, pero en realidad son muy irregulares algunos, y el conducto en el que está ascendiendo el magma, recuerden que son magmas muy viscosos, en el que prácticamente llegan arriba ya casi como roca, una roca media plástica. Bueno, y después de la erupción vinieron las lluvias, mayo, junio, y obviamente producto del transporte de las cenizas, el río Blanco o Chaitén, como se le conoce, colapsó completo, se llenó, el cauce del río se llenó completamente de ceniza, se perdió el cauce y se formó un cauce nuevo.
y ese cauce nuevo se metió por la ciudad y dividió finalmente la ciudad de Chay. Tienen dos, como lo podemos ver ahí. Y por el otro lado vamos a explicar un poquito la evolución de la erupción del cordón Cauce, ¿sí? Una de las cosas muy relevantes de las erupciones regolíticas es que uno piensa de que las deformaciones pueden ser muy importantes meses antes de la erupción, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, hay un estudio de INSAR de Fournier del año 2010, en el que el año 2010, o sea, pero él detectó entre 2007, enero del 2007 y febrero del 2008, o sea, 2 años prácticamente, 3 años antes de la erupción, él logró definir una intrusión de magma que estuvo acompañada de mucha sismicidad. En esa época yo estaba trabajando en el observatorio, hubieron enjambres sísmicos, no hubo erupción, pero sí hubo muchos enjambres sísmicos. De hecho, la alerta se cambió de verde a amarillo, ¿sí? Después la sismicidad terminó, pero sí esa sismicidad estuvo acompañada por deformación, 20 centímetros, ¿sí? Entonces, la última deformación que reportó este volcán fue entre el 2007 y el 2008. ¿Y por qué lo menciono? Porque Jay, por ejemplo, el año 2014, ella hace el mismo estudio en INSAR entre octubre del 2010, enero del 2011, y prácticamente no registra, aquí se observa todo el mismo color, prácticamente no hay cambio. Y entre marzo del 2011 y 8 de mayo del 2011, o sea, un mes antes de la erupción, ella logra cuantificar un par de centímetros, ¿no es cierto? Ahí menos de, para aquí 5 centímetros, pero 5 centímetros para un volcán que se está deformando de una erupción regolítica es muy poco. Entonces, una de las cosas importantes de entender es que estas erupciones regolíticas se deforman probablemente años antes o décadas antes, que es lo que está sucediendo ahora en la Laguna del Maule. En la Laguna del Maule lleva más de una década deformándose, comenzó, o sea, el primer registro es del año 2007. No sabemos lo que había antes, es probable de que se haya empezado a deformar antes del 2007. Pero lo que sí conocemos de la Laguna del Maule es que del año 2007 se ha estado deformando hasta ahora, lleva más de una década deformándose. Entonces, es probable de que sí estén pasando cosas en la Laguna del Maule y estemos próximos, ¿no es cierto?, a una erupción de carácter rigolítico, de una erupción bastante importante. Pero antes de que, porque hoy en día en la Laguna del Maule solamente tenemos sismicidad de tipo volcano-tectónica. No tenemos ni sismos de tipo híbrido, ni sismicidad de tipo VLP. Así que por ahora estamos tranquilos. Falta, ¿no es cierto?, esa segunda evolución, que es lo que vamos a ver ahora en detalle de cómo se presentó la sismicidad meses antes de que hiciera erupción el cordón Cauce. Entonces, uno de los datos muy importantes es que las deformaciones de estos volcanes regolíticos se generan décadas antes, o años antes, y no meses antes de una erupción. Eso es muy importante, ¿ya? ¿Y por qué lo menciono? Porque el trabajo que yo comenté antes con Delgado, y que fui coautor con Delgado en el año 2016, él justamente logra definir de que terminada la erupción del cordón Cauce, esta erupción que vamos a ver ahora, terminada el año 2012, él comienza a ver, o sea, obviamente hubo una deflación, el volcán más o menos se desinfló prácticamente 1 metro, producto de todo ese material, es aproximadamente 1,5 kilómetros, son 1,5 kilómetros cúbico de roca que, ¿no es cierto?, que salió a la superficie. El volcán descendió un poco más de 1 metro, inmediatamente después de que terminara la erupción, comenzó a inflarse nuevamente el volcán. Por lo tanto, toda esta inflación que estamos viendo, si es que no, o sea, ¿qué es lo destacable aquí? Es que, al parecer, las inflaciones más importantes de un sistema regolítico se producen inmediatamente después de que finaliza la erupción, y no antes de que venga la erupción. Eso fue lo que logramos observar en el cordón Cauce, y por lo tanto, cerca de 80 centímetros, ¿sí?, entre el año 2013, finales del 2012 hasta el 2016, en prácticamente 4 años, el volcán recuperó prácticamente todo lo que había perdido. O sea, hubo un input de magma justamente después de la erupción. Por lo tanto, y aquí entro a hilar lo que decía en un principio, por lo tanto, una erupción de tipo regolítica muy grande no va a estar vinculada con una gran deformación. ¿Por qué? Porque las grandes deformaciones se producen justamente cuando termina la erupción. Rápidamente las cámaras magmáticas vuelven a llenarse de magma, ¿sí? Es como una esponja que uno la aprieta y después cuando uno la suelta, si tiene más líquido alrededor, obviamente inmediatamente lo va a absorber, ¿sí? Entonces, las grandes deformaciones, al parecer, en este tipo de volcanes regolíticos, se producen justamente cuando termina la erupción y no como uno debería esperar, que sea, oye, si el volcán va a hacer erupción ahora, debería deformarse.
No es así, el volcán se deforma cuando termina un proceso y comienza otro, o por lo menos así lo muestra el cordón Cabo. Bueno, y en relación a la actividad sísmica precursora, lo que vamos a ver aquí es, básicamente, se dividió en 3 grandes grupos, los VLP, los híbridos y los BT. Y se definió, bueno, como lo dije en un comienzo, la parte de preactividad volcánica entre el año 2007 y diciembre del 2010, que fue lo que captó Fournier con su INSAR entre el año 2007 y 2008. Esa fue como la última actividad preeruptiva importante. Después hubo un silencio hasta diciembre del año 2010, donde comenzó nuevamente a haber actividad sísmica, que es lo que tenemos aquí. Muy poquita, pero ya en marzo, a finales de marzo, comenzó, ¿no es cierto?, a generarse. Aquí podemos ver un zoom de, voy a pasar esto para acá, un zoom de lo que tenemos acá. La fase inicial, que comienza a finales de diciembre, estos son 100 sismos, hasta 400 sismos. Fíjense que comenzó con actividad tipo volcanotectónica, ¿sí?, entre marzo y abril. Pero ya pasando a la siguiente fase, que es una fase mucho más activa, comenzaron a aparecer los sismos de tipo híbrido, ¿sí?, que son los eventos en naranjo. Siempre entre 50 60 sismos por día, tampoco es algo muy, muy complejo, pero ya los últimos días antes de la erupción es donde se dispara, comienza a haber actividad LP, comienza a haber actividad VLP, y comienza a haber actividad híbrida, y comienza a haber actividad de esos famosos VLP, los Very Long Periods, que son los más temidos, ¿sí?, que se producen días antes de la erupción. Acá podemos ver un híbrido del 27 de abril del año 2011. Este no está clasificado como VLP porque su frecuencia fundamental es de 0,54. Recordemos de que los VLP están clasificados de 0,5 Hz hacia abajo, y este tiene un poquitito más de 0,5 Hz. Por lo tanto, no cae en la definición de VLP, pero sí cae en la definición de híbrido, donde tenemos una zona de alta frecuencia, rompimiento de roca, y después el movimiento de fluido, ¿sí? Y lo curioso de este evento, que fue de magnitud 4.8, o sea, fue importante, pero no fue el gran evento, pero fíjense que lo curioso es que fue registrada por toda la red sísmica del observatorio, desde el volcán Lascar. Este que tengo acá, el primer sismograma que tengo aquí, que apenas se alcanza a ver, ese es del volcán Lascar, que está aproximadamente unos 2.000 kilómetros hacia el norte. Acá hay otros volcanes. El de aquí es el registro de la estación Pocura, que es este que está acá, que es por donde entra, ¿cierto? Y después tengo otros volcanes hacia el sur que lo registran, y el último que lo registra es el Hudson, que está aquí. Donde fijan, aquí está donde entra la fase volumétrica que está acá atrás, y la fase de las ondas P acá. Entonces, si ustedes se fijan, un sismo de magnitud 4.8, que no es tanto, sí es capaz, tiene la energía suficiente para poder propagarse por toda la red, desde el Lascar en el norte hasta el Hudson en el sur. Son prácticamente 3.000 kilómetros en los que viajan estas ondas sísmicas, y son ondas expansivas, o sea, hay fractura, y además hay expansión producto de que el magma, ¿no es cierto?, está empezando a ascender. Este es un resultado de una inversión. ¿A qué le llamamos inversión de onda sísmica? Para explicarlo en sencillo, el programa hace una combinación de cientos de formas de onda, todas sintéticas, por decirlo de alguna manera, que es el color rojo, y la compara con la observada. Entonces, como el programa tiene todas las soluciones de todos los movimientos de fallas inversas transcurrentes, de extrales, sinestrales, movimientos de estos CLVD, que son los vectores dipolo linealmente condensados en diferentes contextos, a diferentes profundidades. Entonces, este programa lo que hace es, él genera todas las soluciones y después busca la solución que más se parezca al registro que uno tiene, y lo compara. Y dice, mira, este es el que más se parece. Entonces nos está mostrando que efectivamente es una solución del mecanismo focal muy parecida a la que llegó Lange el año 2006, donde efectivamente existe una estructura noroeste, pero la parte oscura, que en este caso es la parte roja, va mucho más allá de los límites tanto del plano de falla como del plano auxiliar. ¿Y qué es lo que me está mostrando esto? De que hay una componente de magma involucrada. O sea,
además de que la falla se mueve, esa falla se expande hacia los lados. ¿Por qué? Porque el magma penetra ahí, trata de ascender y hace de que esta falla, además de moverse, se expanda, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo podemos resumir? Acá hay varias inversiones de una serie de sismos que fueron catalogados como híbridos y como VLP, y desde abril 27 hasta mayo 30, y en todas fíjense que hay volumetría asociada. Y aquí quiero decir con volumetría que tenemos, ¿no es cierto?, un par de fuerzas, como la tenemos aquí, y le sumamos un vector de polo linealmente compensado, que en este caso es una apertura vertical, es un ejemplo, una apertura vertical, aunque esta apertura puede ser hacia diferentes lugares, pero para simplificación del ejemplo lo dibujamos vertical. ¿Y qué es lo que tenemos finalmente? Tenemos tres fuerzas que se registran acá. El par de fuerzas más el vector dipolo, que vendría a ser el vertical más exagerado. Entonces, ¿qué es lo que tengo como resultado? Tengo resultado de que esta cosa se mueve como una doble cupla, como esto, pero además se abre. Se mueve y se abre. Entonces, básicamente, los sismos que son no doble cupla, que son los sismos importantes, que están asociados a magma muy viscoso y a precursores de grandes erupciones riolíticas, como la que vimos en Chaitén y como la que estamos viendo aquí en el cordón Caulle, están justamente asociados a estos tipos de eventos, que son súper complejos de identificar, porque no es trivial verlos, ¿ya? Y hay que hacer una aritmética, perdón, hay que hacer un análisis, ¿no es cierto?, de software, que tampoco es trivial, pero que hoy en día son relativamente rápidos, uno se puede demorar horas, ¿no es cierto?, en realizar un análisis de este tipo e identificar qué porcentaje de volumetría tienen, ¿ya? Si se fijan aquí, el porcentaje de volumetría está asociado a CLVD más ISO, ¿ya?, que son 83%. 16% de doble cupla, 83% de volumetría. 39 y 60, 34 y 65. Fíjense que son todos superiores al 50%. O sea, el doble cupla es siempre menor al 50%. ¿Sí? Entonces, ya entrando acá a definir cómo fue la actividad sísmica. Si se fijan, este es el cordón Caulle, este es el mapa del cordón Caulle, este es el Puyehue, ¿cierto? Esta es la caldera cordillera Nevada, aquí está el Graben del cordón Caulle. Acá tenemos la localización de todos estos híbridos y estos VLP que lograron ser invertidos. Y si se fijan en la profundidad, este es un perfil de profundidad. Fíjense que la actividad comienza con estos puntitos de cafés, como aparecen aquí, como también aparece acá en los colores que están acá arriba. Comienzan con café y finalizan con azules, ¿sí? Estas son las primeras etapas. Entonces podemos ver de que la actividad comienza, ¿no es cierto?, en la caldera, ahí comienza, hay más puntitos cafés, y después va migrando hacia la zona donde finalmente se genera la erupción, que es este triángulo de acá. Estas son las primeras etapas. Fíjense en la etapa final de la noroeste. Migró completamente la actividad sísmica. La actividad en un comienzo, como lo dijimos recién, estaba, ¿no es cierto?, asociada a la caldera, migra un poco hacia este sector de acá, pero días antes, aquí estamos hablando entre el 30 de mayo y el 4 de junio, o sea, ya prácticamente el día de la erupción, fíjense cómo migra la actividad sísmica, se concentra toda en el lugar donde va a ser erupción, ahí es donde nosotros logramos pronosticar esta erupción con 3 días de anticipación, nos dimos cuenta de que ya estaba a punto. Fíjense que la sismicidad se superficializó mucho, antes estaba cerca de los 10 kilómetros de profundidad, entre 10 y 5, aquí ya de los 5 hacia arriba, y la sismicidad se va hacia afuera del Graben, del cordón Caulle. El Graben, recordemos, la pared norte del Graben es esta, la pared sur del Graben es esta. Este es el volcán Puyehue y esta es la caldera cordillera Nevada. Fíjense que la sismicidad se va hacia afuera, o sea, aquí se está reactivando parte de la Liquiñovsky. Recordemos que la Liquiñovsky pasa por aquí, o al menos así está propuesta, pasa como por aquí. Pero al parecer hay una nueva rama de la Liquiñovsky, que no es tan norte-sur como se propone, sino que tiene una componente más noreste, que al parecer las norestes son las estructuras más extensivas dentro de la Liquiñovsky, y que está asociado a la intrusión final, ¿no es cierto?, del magma. Y llegamos a básicamente, el último día de la erupción se lo contabilizaron 1.600 híbridos, que es este dato que ustedes pueden ver aquí. Este numerito que dice en la parte final 1.600 es que fue lo que se logró contar, porque incluso habían eventos sobre eventos, así, pero más o menos hay un conteo aproximado de 1.600 eventos el día de la erupción. Aquí podemos ver el registro de la erupción en sí.
Fíjense que estos son 24 horas, este es el día de la erupción, el día 4, el 4 de junio del año 2011, 24 horas, 30 minutos, 24 horas hacia abajo, cada línea de estas, de colores que ustedes ven aquí, representa 30 minutos de actividad sísmica. Fíjense que las últimas horas antes de la erupción está lleno de eventos de tipo entre híbridos y VLP. Aquí tengo el ejemplo, a las 17:54 es uno de los VLP más grandes registrados. Fíjense, del registro de 0,4 Hz, volumetría pura, esto es pura volumetría. Y la erupción comenzó una media hora después, como a las 16:30, más o menos, GMT, por favor, ojo con eso. Y fíjese que cuando comienza la erupción, inmediatamente la actividad sísmica se detiene, porque ya esa presión, esa olla hirviendo que estaba ahí tratando de ejercer presión para salir, cuando comienza la erupción, desaparecen los VLP, desaparecen los híbridos, y comienzan a aparecer de nuevo los eventos BT. Por ejemplo, este que tenemos acá abajo, este es un BT puro, ¿sí? Una P, una S, fíjense la diferencia de la cantidad de frecuencia. Aquí estamos hablando de frecuencias de 0,4, aquí tenemos frecuencia, este 10 elevado a 0 es 1 Hz, y aquí 10 elevado a 1 es 10 Hz. Entonces, está más o menos entre 2 y 15 Hz. ¿Sí? Entonces, antes de la erupción tenemos eventos híbridos y VLP, volumetría pura, ¿sí? Eventos asociados a ascenso de magmas con muchos gases, muy ricos en gases. Recordemos que son erupciones riolíticas, ¿ya? Y por otro lado, se destapa la olla, se cae toda la actividad sísmica, pero comienza a haber de nuevo ruptura. ¿Y por qué tenemos ruptura? Porque básicamente cuando se liberan, se comienza a liberar, se genera la erupción, tenemos la columna eruptiva, el volcán también empieza a bajar. Recordemos de que este volcán tuvo una deflación de 1,2 metros, y en ese proceso de deflación también comienzan a reactivarse fallas. Entonces comienza a predominar de nuevo el fallamiento de tipo ruptura de roca. Aquí tenemos un resumen, ¿no es cierto?, de las magnitudes, tremor. Bueno, acá hay mucha información que creo que no vale la pena entrar ahora en detalle sobre lo que hay aquí, pero una de las cosas importantes que también quiero destacar es que las magnitudes máximas que nosotros logramos registrar fueron magnitudes de 5. ¿Ya? Eso es súper importante porque, y lo mencionamos delante, si yo quiero pronosticar una erupción riolítica, la cantidad de sismos que tenga o las magnitudes que tenga yo del sismo no van a estar relacionadas con la cantidad de magma que se está introduciendo. ¿Por qué? Por lo que dijimos delante, los magmas se introducen inmediatamente después de estas grandes erupciones, o años antes, pero no meses antes. Por lo tanto, la actividad sísmica que está relacionada con estas grandes erupciones está relacionada básicamente con la ruptura de roca de los últimos kilómetros. Por lo tanto, las magnitudes van a ser 5 o inferiores. Jamás van a estar relacionadas con la cantidad de magma que se está metiendo. Por lo tanto, van a estar relacionadas más bien con la ruptura de la fase final, ¿ya? Por ende, si ninguna de estas erupciones grandes, ni la del Chaitén, ni la de Nova Erupta Katmai en el año 1912, que también está descrita por Hilder en un paper, la actividad sísmica precursora, la más grande fue 5,5. Para el Chaitén fue menor a 5, para este volcán también fue menor a 5. Entonces, la actividad precursora como magnitud del evento son relativamente bajas, son menores a 5. Y no tienen ninguna relación con la cantidad de magma que se está empezando a mover a superficie. Eso también es súper importante, porque hay gente que puede decir, oye, si la erupción no va a ser importante porque las magnitudes previas son menores a 5. No tiene ninguna relación la magnitud de los sismos con la cantidad de magma que puede ser expulsado a superficie. Eso también hay que tenerlo en consideración. Y bueno, y para terminar, un esquema, ¿no es cierto?, de cómo se produce el ascenso de magmas en el cordón Cauye. Tenemos la caldera Cordillera Nevada y cómo puede ascender. Recordemos de que los conceptos ahora es de un sistema magmático, donde yo tengo cristales y tengo zonas donde los fluidos pasan. Entonces, básicamente, todo esto va a ser un sistema de cristales, pero dentro de las zonas de cristales hay zonas con menos cristales y con más fluido, y esos van a estar representados por estos conductos, ¿no es cierto? Un conducto muy asociado a la Liquiñe, que fue la reactivación días antes de la erupción, que está pintado acá, y la actividad precursora meses antes, que estuvo asociada a la caldera. Y obviamente que los magmas pasaron de un lugar a otro. Aquí la zona de Graben hace una especie como de lugar donde los fluidos transitan, ¿no es cierto? Y uno puede observar, o se reportó varias zonas de deformación en el cordón Cauye previo a la erupción Jade, por alguna,
otros autores proponen otras, pero básicamente, para poder resumir conceptos, se establece un dibujo de estas características. Y como conclusión, entonces, podríamos señalar que la sismicidad precursora para el sistema silicio debería ser menor a 5.5, que fue la que mencionamos, que básicamente la sismicidad precursora va a estar asociada a la ruptura del sello y no a la cantidad de magma que se está moviendo. El registro de sismos BT desaparece, ¿no es cierto? Y da paso a grandes VLP, a estos sismos asociados con volumetría, a sismos que están asociados con movimiento o ascenso de magma. Se abren las estructuras y el magma logra ascender, y que están catalogados como vector dipolo linealmente compensado o de otro tipo, pero básicamente son estos precursores, están asociados o a sismicidad de tipo híbrida o a sismicidad de tipo VLP, que son estas grandes sismos de muy baja frecuencia, menores a 0,5 Hz, que obviamente están asociados con ascensos de magmas muy viscosos. Y por lo otro, es posible que una deformación productiva sea menor debido a las intrusiones previas que no fueron registradas por una red geofísica satelital anterior. ¿Ya? Entonces es probable de que estos grandes sistemas riolíticos pasen décadas deformándose, ¿ya? Y meses antes de la gran erupción probablemente nos vamos a registrar mayor deformación que un par de centímetros, así que también hay que tener mucho ojo con eso. La deformación de un gran sector no se va a producir meses o semanas antes, sino que se produce décadas antes, que es lo que estamos viendo en la laguna del Maule. Y finalmente, la última y cuarta es que la fase paroxismal de las erupciones lisas puede tomar varios días. Eso es lo otro que es súper importante. Estas erupciones comienzan, si bien comienzan de forma violenta, lo vimos nosotros en las primeras imágenes, tanto del Cordón Caulle como el Chaitén, con columnas eruptivas de 7 u 8 kilómetros. Las fases paroxismales se demoran, en el caso del Chaitén se demoró prácticamente 4 días, desde el día 2 hasta el día 6, en llegar a su fase, al clímax, a la fase paroxismal, con una erupción muy violenta, una explosión que generó una columna eruptiva de 15 kilómetros, como lo vimos en las imágenes. Y para el caso del Cordón Caulle, comenzó el 4, la erupción, la fase paroxismal se generó la noche del día 6, o sea, 2 días después de que se generara la erupción. Por lo tanto, si bien podemos observar erupciones de esta categoría, la fase más explosiva, la fase más compleja, se produce no inmediatamente, sino que 1, 2 o hasta 4 o 5 días después de que comienza la erupción. Eso también nos ayuda para poder tomar, ¿no es cierto?, sobre la marcha decisiones en caso de que tengamos que evacuar zonas más amplias, ¿sí? Con esto creo que se termina. Muchísimas gracias, Carolina, muchísimas gracias, Álvaro, por darme la oportunidad de poder explicar un poco lo que yo he estado haciendo estos últimos años, la experiencia que he logrado acumular, para que futuros vulcanólogos vean este video y entiendan un poquitito cómo la vulcanología se va desarrollando y las herramientas que deben ir adquiriendo para poder entender procesos volcánicos tan complejos como los que he tratado de resumir acá. Gracias, profe. Tremenda presentación. Se nota que es como bien complejo, harto tiempo de trabajo, también mucho conocimiento, así es que muy buena la presentación, profe, muchas gracias. Y bueno, igual de todo lo que usted mostró, bueno, me llama a mí la atención o me surge, por ejemplo, una pregunta asociada, por ejemplo, a la complejidad, alguna limitante que estos diferentes estudios en estas diferentes zonas haya presentado, porque me imagino que debería haber habido como una limitante a considerar para poder realizar esta investigación. Entonces me llama la curiosidad cuáles fueron estas limitantes, si es como un factor incidente en cuanto a los resultados ya entregados después de esta investigación. Sí, claro. Mira, yo creo que uno de los factores más complejos que se vive en el sur de Chile es que el cordón volcánico se encuentra sobre, o sea, está instalado sobre el cordón de la cordillera de los Andes. Por lo tanto, todas las cumbres más altas que hay desde Santiago hacia el sur, todas, y digo, bueno, todas las cumbres más altas son volcanes. Eso quiere decir de que sobre la cordillera crecen, ¿no es cierto?, estos conos, estos volcanes, y es muy complejo llegar arriba. Cerca de Santiago tenemos cumbres de 6.000, 5.000 metros. Imagínate subir equipo y subir gente a monitorear volcanes a esa altura, no es trivial. Y en el caso del sur de Chile, si bien no son tan altos,
sí tenemos que instalar equipos a 2.000, 1.500 metros en zonas muy boscosas donde llueve mucho. Entonces, una de las grandes limitantes que tienen los vulcanólogos que se dedican a monitorear volcanes es la instalación, la logística para poder instalar equipos. Es súper complejo instalar Claro. equipos y que estos equipos perduren, que perduren en el tiempo, que puedan tomar datos en 1, 2, 3 años, ojalá décadas, ¿no es cierto?, para poder entender procesos volcánicos. Yo necesito tener datos sísmicos para poder entender procesos volcánicos. Y una de las complejidades que se desarrollan es justamente la instalación de estas estaciones para que duren lo que tienen que durar y no se mojen, ni les entre agua, no se las roben también, porque el vandalismo también es una realidad en el mundo de la geociencia, porque uno trabaja con equipos que se instalan en terreno y lamentablemente hay gente que se roba los paneles, se roba equipos que no ni siquiera entiende cómo funcionan, pero se los roban igual. ¿Ya? Entonces, esa es una limitante muy compleja, la instalación de equipos y que los equipos perduren en el tiempo. No sé si logré responder tu pregunta o, No, sí, era o más o te menos referías a algo más, a más eso a lo teórico. que me refería. No, yo me refería más o menos a eso, lo encontraba sumamente como interesante también de saber. Y abordarlo tal vez como de un punto de vista teórico, me pregunto si tal vez existió como alguna limitante en todos sus trabajos de investigación, por ejemplo, asociado a suposiciones o a considerar, por ejemplo, ciertos parámetros o factores que tenerlos, por ejemplo, tal vez como fijos, hayan, por así llamarlo, eh, incidido en respuestas finales. No sé si me logro explicar, como Sí, me sí, refería sí, también sí, como un mira, punto de vista más teórico. claro, mira, cuando nosotros empezamos a tratar de entender los procesos de estas erupciones riolíticas, que son poco habituales, han habido 3 en el los últimos 100 años, el Novaruta Katmai en 1912, Chaitén 2008 y Cordón Caballo 2011, son las únicas que hay. Entonces toma relevancia cuando uno logra tener estos datos, ¿sí? Que son como únicos a nivel mundial y por eso que considero que son importantes que la gente también los conozca. Entonces, a medida que uno va construyendo esta idea de cómo se generan los magmas, de dónde vienen, uno parte como tomando la estructura que te enseñan en la universidad, que las cámaras magmáticas tienen así como la forma de los domos de sal, y después esas cosas se van cayendo porque te vas dando cuenta que como que no coincide mucho con lo que uno ve en terreno, con lo que uno ve en los equipos, y vas generando, vas rompiendo ciertos esquemas antiguos o los vas modificando, y hoy en día el tema como de la cámara magmática aislada ya no entra tanto a jugar, sino que es más una zona, ¿no es cierto?, donde los magmas transitan, y en esa zona donde más magmas transitan, hay unas zonas donde se acumula más líquido, pero todo de cierto modo es una zona entre líquido y cristales, que es bastante complejo imaginárselo, pero de cierto modo en las imágenes de Cook del año 2020, de la Laguna del Maule, uno trata de entender un poquito a qué se refiere con estas zonas de mush o estas zonas de pastosas, ¿no es cierto? Entonces uno va derrumbando bajo los viejos esquemas y va formando nuevos esquemas. Y en Claro. eso no hay que tenerle miedo, porque la ciencia es básicamente eso, es como avanzar en base a lo antiguo, que si bien no es que esté todo malo, sino que hay algunas cosas que se puedan perfeccionar, y la ciencia es eso, es ir perfeccionando, no, y yo estoy seguro que en 50 años más, probablemente nuestra forma de ver estas erupciones también va a estar obsoleta, porque van a haber más datos de otras erupciones que van a ir enriqueciendo la discusión y van tratando de finalmente de posicionar una teoría más plausible, más lógica de cómo se desarrollan estas erupciones. Pero lo importante que podemos darnos cuenta en esta charla es que hay 3 cosas como bien puntuales, que son que las deformaciones se producen décadas antes y no meses antes de la erupción, y que están acompañados primero por sismicidad de ruptura de roca, y días antes o semanas antes esa sismicidad desaparece y comienza a haber sismicidad volumétrica, ¿no es cierto? Expansión de las rocas porque estos magmas comienzan, ¿no es cierto?, a presionar para poder ascender a superficie. Y ese cambio de un tipo de sismicidad a otro es súper relevante y solamente se va a poder descubrir si es que yo monitoreo el volcán, porque si yo el volcán no lo estoy monitoreando, me voy a perder ese proceso, no lo voy a poder ni ver ni menos pronosticar erupción. Por eso que es súper relevante tener la mayor cantidad de equipos instalados a lo largo de Chile para poder ver si es que uno de estos fenómenos, porque también en el norte hay un montón de calderas y también en algún momento van a entrar en erupción.
Entonces, y ojalá que no nos pillen de imprevisto, o sea, tratar de ver todo el fenómeno, cómo se producen estos grandes ascensos de magma y finalmente cómo hacen erupción. Wow, qué interesante y potente también a la vez. A mí me causa la siguiente pregunta, pero es más que nada una pregunta que yo he visto que se repite en muchos seminarios que he estado presenciando, como asociado también a lo mismo. Em, ¿Es realmente posible poder monitorear cuándo un volcán va a erupcionar de manera efectiva y precisa según todo lo que usted menciona? O sea, es una pregunta que yo he escuchado en hartos seminarios, así que Sí, sería importante tener ahí sí. su opinión. Mira, es una súper atingente y Mm, la respuesta es sí, pero, hay una condicionante con ese sí, ¿ya? Lo que pasa es que los volcanes no siguen una receta única. Cada volcán tiene su personalidad, porque tiene su configuración tectónica diferente al vecino que está al lado. Es como si yo me enfermo, tengo ciertos patrones de enfermedad que no necesariamente van a ser los que tienes tú. A lo mejor a ti te duele la cabeza, y a mí me duelen los huesos, y podemos tener el mismo virus, ¿sí? En ese sentido, los mm, volcanes también, cada uno tiene su propia personalidad y tiene sus propios precursores, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del Villarrica, podemos ver que la erupción del año 72 fue una gran erupción, que probablemente tuvo muchos precursores, y la erupción del 2015 fue una erupción muy pequeñita, con precursores también muy cercanos al momento de hacer erupción. Por lo tanto, el volcán, de cierta manera, uno se tiene que dejar ver en ese sentido, ¿ya? Porque pueden haber manifestaciones muy sutiles, y para yo ver esas manifestaciones sutiles tengo que tener equipos instalados para poder detectarlas. Y lo otro que es súper relevante, es más allá de los equipos, es tener una línea de base. ¿Y a qué me refiero con la línea de background que le llamamos nosotros, o de base? Es que yo tengo que lograr definir cuándo el volcán está en una etapa tranquila, una etapa, por decirlo, en alerta verde, ¿sí? Y cuándo el volcán muestra inestabilidad. Y para eso yo necesito tener al menos unos 3, 4 o 5 años de haber monitoreado el volcán para, de cierto modo, tratar de entender cuándo el volcán no está enfermo, por decirlo de alguna manera, y cuándo el volcán se enferma. Pero para mm, poder entender esa diferencia de actividades entre cuándo el volcán está en alerta amarilla y cuándo yo lo puedo subir a alerta, cuándo está en alerta verde y cuándo yo lo puedo subir a alerta amarilla o alerta naranja, o incluso alerta roja, yo necesito saber primero esa línea de background. Y si yo tengo un volcán que tiene, ojalá, 10 años de monitoreo, que eso sería ideal, tener 10 años de monitoreo donde yo puedo, probablemente yo voy a definir ciertas líneas de background y ciertos repuntes de actividad. Y por otro lado, tengo la suficiente cantidad de estaciones instaladas para poder captar cosas muy sutiles. Entonces yo voy a ser capaz de poder predecir una erupción de forma con un 95% de precisión. Si yo no mm, tengo pocas estaciones, como en el caso del Calbuco, y si además el volcán, en ese corto periodo de tiempo, porque en el caso del Calbuco, el volcán comenzó con actividad sísmica a las 4 de la tarde, yo me acuerdo, a las 4 de la tarde, y terminó haciendo erupción a las 7 de la tarde, fueron 3 horas. Entonces, habían un par de equipos instalados, habían pocos equipos, y los equipos instalados en el Calbuco, si bien vienen del año 2005, había un solo equipo instalado, donde nunca se pudo localizar, había poca actividad sísmica también. El volcán también, hay veces que el volcán te entrega poca información, ¿ya? Entonces, eh, cuando tú tienes una base, ¿no es cierto?, de cómo el volcán está o se comporta en alerta verde, más una red potente que te muestra cuando el volcán comienza a moverse, entonces la precisión para poder pronosticar erupciones es prácticamente el 100%. Caso contrario, vas a entrar con problemas, ¿sí? súper. Entonces depende de eso, básicamente. Mm. Y me gustaría poder realizar también otra pregunta, pero de un punto de vista ¿Sí? más personal, me gustaría ver su opinión respecto, bueno, todo esto, lo que usted mencionó, esto es sumamente importante y también útil. Teniendo Chile un país sísmico con hartos volcanes, es muy importante tener esto en primer lugar para considerar en cuanto a investigación en temas de ciencias, a inversiones. Entonces aquí me gustaría poder eh, tener su opinión respecto a qué es lo que hace falta para que este tipo de investigaciones
y todo este tipo de resultados realmente sea algo boom, algo que realmente indique un antes y un después y ayude a la contribución científica en cuanto a conocimiento. Me gustaría ver su opinión ahí de qué es lo que falta por parte de arriba del Estado, por así llamarlo, Claro, para que sí. esto adquiera la importancia que merezcan. Entonces, ahí quiero ver Sí, su, mira, su opinión. lamentablemente, eh, hoy en día la única institución que monitorea los volcanes es CNGB. Ya, no hay otra, no hay un ente privado que monitoree volcanes porque no es rentable. Entonces, como no es rentable y no vamos a hacer una pyme para monitorear volcanes, la única institución que coloca dinero y cuida a sus ciudadanos, en este caso tiene que ser el Estado, y en este caso Cernagiomín toma ese rol. ¿Ya? Y el rol no lo toma, o sea, lo toma Cernagiomín, pero se lo pasa al Observatorio Volcanológico, que es finalmente el departamento en el que se concentran todos los recursos, donde están todos los datos, y donde hay un sinnúmero de profesionales muy destacados trabajando ahí. El problema de Cernagiomín es que todos los datos que hay ahí, que son millones de datos, no están disponibles para el resto de la gente que hace vulcanología en este país y que quiere hacer ciencia vulcanológica. De cierto modo son datos que están como raptados ahí. Yo llevo años pidiendo información por transparencia y estos últimos años y medio se ha negado sistemáticamente porque por el tema de la pandemia dicen que no tienen gente para buscar la información y para entregarla, por lo tanto la niegan. Y años anteriores les ha pasado a otros colegas también, que buscan información y la información no está, dicen que no está, siempre hay problemas para... Entonces, si hay una institución que tiene todos los equipos, que tiene los recursos, y lamentablemente, y yo lo entiendo, la gente, los profesionales que trabajan en el observatorio están dedicados única y exclusivamente a procesar los datos para poder pronosticar erupciones. Son muy pocos los tiempos que existen para que se generen publicaciones científicas. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tiene que haber un vínculo, o debería existir un vínculo entre Cernagiomín, que pronostica erupciones, y universidades que además utilicen esos datos para hacer ciencia y para poder entender los procesos volcánicos y lo complejos que son, pero hoy en día eso es imposible, porque Cernagiomín, y en este caso ya hablo porque las autoridades de Cernagiomín, no es que el grupo del OCDA, no, sino que son las autoridades. El líder del programa de riesgo volcánico tiene mucho que decir en este sentido. Y no dice nada y no hace nada. Han pasado años y los datos siguen estando ahí, nadie los trabaja, y hay un montón de profesionales que queremos desarrollar ciencia y que no se puede. Entonces, lamentablemente, hoy en día es muy complejo desarrollar ciencia volcanológica solicitando datos, es prácticamente imposible. Por eso que yo estoy postulando ahora una iniciación y pidiendo equipos para comprar, para instalar, porque los recursos del Estado están ahí guardados y nadie sabe cuándo van a poder ser trabajados, porque los pocos vulcanólogos que trabajan en el observatorio tampoco tienen tiempo de desarrollar la cantidad de volver a procesar la cantidad de datos que hay guardados en el observatorio. Es una década de datos de, no sé, 40 volcanes, imagínate la cantidad de datos que hay para poder desarrollar la ciencia volcanológica. Pero no se ha realizado. Y los datos que yo mostré aquí son datos que yo logré recopilar cuando yo estaba en el observatorio. ¿Ya? Entonces, eso te podría mencionar. Y espero que eso Sí, cambie. comparto. Yo desconozco, ¿no? Sí, ahí comparto con su opinión. Bueno, en Argentina el CEGEMAR ahí es maravilloso en ese sentido porque ahí todo está descargado, fuente disponible para hacer ciencia y también vinculaciones con universidades, así que ahí es sumamente interesante poder replicar eso que tienen allá acá. Claro. Y Esperemos que eso cambie en los próximos. Esperemos que cambie el gobierno y que cambie también la gente que está liderando estos equipos y que entre gente más competente. bueno, ahí colocarlo en la nueva constitución ahí. También, Y ojalá. como última pregunta que también se me vino a la cabeza, usted ahí mencionó, bueno, citó ahí un paper de Pamela Pérez Flores. Bueno, ella en ese seminario hubo una pregunta interesante que le hicieron, que está también relacionada a lo mismo, vinculado al monitoreo y estudio de volcanes. Y ella le habían preguntado lo siguiente: ¿es posible poder datar fallas para poder utilizarlo para futuros o estudios o investigaciones en cuanto a desarrollo de vulcanología, predicción? Si se podría tal vez tomar en ese sentido
esa datación de fallas en cuanto a reactivación para poder ligar o que sea una herramienta para monitorearlo? Recuerdo esa pregunta y también creo que Em, sería sumamente interesante saberlo de su punto de sí, vista y su mira, opinión. em, yo no, o sea, cuando uno va a terreno y encuentra indicadores cinemáticos de fallas, y uno ve la falla activa y ve que tiene salván y todo, o sea, uno sabe que la falla está activa, no sabemos desde hace cuánto está activa, pero si tú encuentras salvando y encuentras indicadores cinemáticos, eso quiere decir que la falla se ha estado moviendo los últimos 50 años, ¿sí? O 100 años, está ahí, se está moviendo, una falla activa. Ahora, ahora si yo quisiera definir, darle una fecha a algunas otras que yo no he trabajado en esa área, no tengo claridad. Yo sé que hay algunas técnicas para poder datar minerales que están asociados a fallas, creación, por ejemplo, en las fallas, en zonas miloníticas existen minerales de mucha presión y baja temperatura que están asociados justamente a fallas activas. Yo sé que se han podido datar, pero desconozco cómo se hace, no he entrado en ese tema, no es mi especialidad tampoco, pero lo que sí es importante, creo, de la pregunta que tú señalas, es que más allá de identificar si una falla es activa o no, o un sistema de fallas es activa o no, los volcanes eh, que hoy en día están posicionados, ¿no es cierto?, y que son volcanes activos, eh, los grandes volcanes, hay monogenéticos a lo largo de la Liquiñe y probablemente hayan hecho una erupción y no van a hacer erupción nunca más. Pero estamos hablando de los grandes estratovolcanes. Sí tenemos la claridad de que ellos se localizan en las zonas de intersección de estructuras. Y no estoy hablando de intersección de la misma Liquiñoski que se intersecta a sí misma, sino que de fallas heredadas a lo largo de los millones de años. Eh, y esas fallas, o en este caso los mecanismos focales que salen, ¿no es cierto?, de los sismos que uno logra captar con los instrumentos que hay a lo largo de Chile, utilizando la red del Centro Sismológico y la red del Observatorio, se ha podido realizar un trabajo ahí y generar inversiones y mecanismos focales, y uno puede establecer básicamente si el movimiento está asociado a la Liquiñe-Oski, con fallas corrientes dextrales de orientaciones prácticamente norte-sur o nor-noreste, o si son mecanismos focales donde se muestran, no sé, fallas con orientaciones noroeste asociadas a estas fallas transversales. Y en ese sentido es súper importante darse cuenta, ¿no es cierto?, porque antiguamente se pensaba que esas fallas eran inactivas. Las fallas transversales andinas como que no tenían un rol hace 10 años atrás, ni existían. Y hoy en día nos damos cuenta que son súper importantes, que están activas geológicamente, que hay registros sísmicos de que se mueven, ¿no es cierto? Se mueven, son inversas sinestrales, o al menos así lo muestran los datos sísmicos, las inversiones y los mecanismos focales por primeros arribos, con polaridades, y las inversiones muestran, ¿no es cierto?, que tanto la Liquiñe-Oski, que es transcurrente dextral, como las fallas transversales andinas, que son inversas sinestrales, ambas son activas porque se registra actividad sísmica asociada a estas estructuras. Y eso yo creo que es lo más relevante, y lograr entender cómo esos movimientos facilitan los ascensos de magma es el próximo paso que tenemos que dar para poder entender los procesos sísmicos y volcánicos. Súper. Bueno, profe, yo agradezco en nombre de todo la directiva, sumamente interesante la charla, muy buena presentación, muy potente y bien denso, harto trabajo ahí. Así es que me imagino ahí todo el conocimiento que usted adquirió y que bueno que lo pueda compartir con nosotros en estas redes sociales como para que se difunda más este conocimiento que igual es tan importante considerando el contexto geodinámico y tectónico y vulcanológico en Chile. Así que genial, profe, muchas gracias. Así es que Gracias a yo ustedes creo que por... le van a llegar dudas a su correo. Ni un problema. Y Lo eh, importante es que las canalicen todas y me manden un correo con todas las dudas, ya, para que sea más fácil. para que no me... Súper. Sí, para que sea más fácil. Y también quiero agradecer a ti, Carolina, Álvaro, por este espacio, invitarlos a toda la gente, a agradecer a toda la gente que nos va a escuchar en un futuro próximo, y que las dudas que tengan, por favor, las canalizan a través ahí de Carolina y de Álvaro para que me las hagan llegar y yo gentilmente se las voy a responder.
todo lo que sea, lo que esté a mi alcance. Así que muchas gracias, me despido, que les vaya súper bien en esta larga pandemia que todavía no termina, y esperemos que sea el futuro vulcanológico sea más potente y que haya más gente que se interese por estudiar estos fenómenos.